Señor Fernández, buenas noches. Carolina Peláez del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Se nos ha asignado como tarea que realicemos una entrevista a un emprendedor del país. Si está de acuerdo, empezamos con la misma. Buenas noches, señorita Carolina. Claro, con mucho gusto. Continuemos. Perfecto. ¿Tiene algún emprendimiento en mente en este momento o se encuentra emprendiendo? Tengo un pequeño emprendimiento de camisetas para hombre, la cual es una sublínea de producción para un negocio textil que tienen mis papás. Esta línea me estoy dedicando yo y a futuro quiero sacarla directamente con mi propia marca. Correcto. ¿Con qué capital inició su negocio? Quizás préstamos, ahorros o tuvo inversionistas. Lo inicié con capital propio. Utilicé mis ahorros, empecé con un capital de $100. Perfecto. ¿El tipo de negocio que tiene pertenece al sector público o al sector privado? Al sector privado. Correcto, pertenece al sector primario, secundario o terciario. Al sector secundario, a la manufactura. Correcto. ¿A qué tipo de clientes desea llegar con su producto? Este momento estoy llegando a hombres segmentados específicamente al Cantón Rumiñahui y Cantón Quito, de edades comprendidas a partir de 18 años, que son lo que yo considero personas con poder adquisitivo. Al principio de mi emprendimiento, mi mercado fue más amplio. Fue a todo el país, tuve pedidos en algunas otras provincias, pero me di cuenta de la complejidad que conllevaba esto, así es que decidí mantenerlos segmentados solo a Quito y Rumiñahui. Correcto. ¿Cómo determina la demanda de un producto en su empresa? Bueno, en el caso de mi emprendimiento, tengo yo dos formas de determinar la demanda. La una es trabajo bajo pedido, es decir, que cuando una persona me hace el pedido, yo mando a producir por lotes las camisetas, tengo un tiempo estimado de 3 días de entrega. Y la otra es mantener un pequeño stock de los productos que han sido más demandados, en este caso es por tipo de camiseta y por talla de camiseta. Analizo cuáles son los que tienen más demandas y de acuerdo a eso realizo una producción de stock. Perfecto. ¿Cómo se determina el equilibrio de mercado de un producto en su empresa? Ya, para determinar el punto de equilibrio lo realizo de la forma más sencilla, ¿no? Y más práctica. Realizo una comparación de mis ventas versus mis costos. Cuando mis ventas me han permitido cubrir todos mis costos, es mi punto de equilibrio. Para producciones o industrias más desarrolladas, para determinar el punto de equilibrio es como les enseñan en clase, con las fórmulas donde uno se puede determinar. Pero en mi caso, por ser un negocio tan pequeño, puedo darme la libertad de determinarlo de manera sencilla. Correcto. ¿Cuál es el proceso de investigación de mercado para determinar la demanda de un producto? Bueno, para contestar esta pregunta, quería hacer una pequeña acotación. Cuando uno se aplica un estudio de mercado, los estudios de mercado pueden tener costos muy significativos. Por lo tanto, cuando uno se tiene un emprendimiento pequeño, se puede realizar o utilizar herramientas cortas que nos permitan determinar si este producto o no tiene demanda. Bueno, en mi caso lo que yo apliqué fue lo siguiente. Subí publicidad a redes sociales. Con esta publicidad, eh, primero determiné, por ejemplo, la demanda que tenía mi producto y la aceptación que tenía mi producto, es decir, cuántas personas vieron el banner y de esas personas cuántas realizaron un pedido. Los resultados que obtuve fueron muy satisfactorios y de acuerdo a esto determiné que el producto que estaba poniendo en el mercado iba a tener una alta demanda. Eh, Negocios más desarrollados en empresas más grandes no se puede aplicar este tipo, digamos, de herramientas tan cortas, sino hace falta aplicar una verdadera investigación de mercado. Eh, bueno, aquí quería acotar que un día estaba leyendo un periódico y me llamó la atención un artículo de un empresario colombiano
que él asimismo decía que para empezar su negocio, eh, él lo único que hizo fue pararse afuera de la calle y contar el número de personas que pasaban por ese sector. Y de acuerdo a eso dijo, este sector va a ser muy exitoso para mi negocio. Entonces, lo que yo quería acotar es que muchas veces, dependiendo del tamaño del emprendimiento o del tamaño de inversión que nosotros deseamos realizar, podemos valernos de herramientas pequeñas que nos permitan tener una idea si nuestro producto va a ser o no acogido en el mercado. Correcto. Continuamos. ¿Por qué se tiene que pagar interés por el uso del dinero y por qué decimos que el dinero tiene valor en el tiempo? Para responder a esta pregunta, voy a utilizar un pequeño ejemplo. Cuando yo soy inversionista, si yo tengo estos recursos, cuando yo invierto, a lo largo del tiempo yo voy a obtener una rentabilidad, es decir, voy a recuperar una inversión más el interés generado por esta inversión. Entonces, cuando yo presto este dinero, yo estoy dejando de ganar algo. Por lo tanto, si yo quiero prestar este dinero, tengo que ponerle un costo, que es el costo de lo que yo dejaría de hacer por prestar este dinero. Eso es lo que se conoce como la tasa de interés cuando nos prestan un dinero. Por lo tanto, el dinero tiene un costo tanto cuando yo lo recibo como cuando yo le presto, porque el dinero, debido a los distintos fenómenos económicos o sociales que suceden en el tiempo, puede generar mayor valor o perder su valor. Continuamos. ¿Existe una determinación de funciones de costos, funciones de ingresos y utilidades por línea de producto que permita determinar los resultados a diferentes niveles de utilidad? Sí existen este tipo de ecuaciones. En mi caso personal, yo no las utilizo por el nivel de producción que es es muy pequeño. No tengo la necesidad de utilizar estas herramientas, pero si yo me encontrara en una industria súper grande, este tipo de ecuaciones son de mucha ayuda. Yo lo he visto en la maestría y lo pude palpar alguna vez en una empresa manufacturera y me gustó mucho este tema. Perfecto. ¿Qué cargo ocupa actualmente y cómo le ha servido la matemática aplicada en su puesto de trabajo? Bueno, como yo comenté al inicio, tengo un pequeño emprendimiento, pero yo también me encuentro bajo relación de dependencia. Bajo relación de dependencia, no he utilizado la matemática financiera. Podría decirse que ciertos conceptos me han servido, pero no para mi trabajo, sino para temas personales. Para mi trabajo me han servido más temas contables, pero para mi negocio la matemática financiera sí ha sido indispensable. ¿Correcto? ¿Cómo ha favorecido en la administración de su empresa los conocimientos de la matemática aplicada a los negocios? La matemática aplicada a los negocios me ha permitido, por ejemplo, establecer líneas de producción, realizar un mix de productos para decir qué tipo de producto es el que debo producir, por ejemplo, producir distintos tipos de camisetas, cuáles son las camisetas que más debo producir, cuál es el mix de materiales que puedo utilizar. Es decir, lo que me ha permitido es obtener una mayor ganancia a los recursos invertidos. Perfecto. Con la matemática aplicada en los negocios, estamos estableciendo un rendimiento más eficiente y generamos una utilidad al valor del dinero. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, justamente es uno de los objetivos de la matemática financiera que cuando nosotros tenemos datos numéricos, nosotros podemos tomar mejores decisiones, porque no es lo mismo tomar una decisión empírica, supongamos, de producir un producto A y un producto B. Si al producir el producto A y el producto B obtenemos $250 y al producir solo el producto A obtenemos $200, yo produciría los dos utilizando los mismos recursos que producir solo el producto A. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros utilizamos matemática financiera, nuestros recursos van a ser mejor utilizados y vamos a obtener la mejor ganancia que si no aplicaríamos la matemática financiera.
Perfecto. ¿Cómo se mide la rentabilidad financiera de su empresa? Bueno, yo lo mido de manera sencilla. Las ventas versus los costos es el margen de utilidad que tengo. Este margen puede traducirse en un porcentaje de utilidad, entonces siempre estoy monitoreando cuál es mi porcentaje de utilidad mensual que he obtenido y podría hacer una pequeña comparación de que si hubiera utilizado esos recursos, por ejemplo, en una póliza o en la compra de acciones, cuál sería el margen de utilidad que esta inversión me da. Y por lo general, eh, en mi caso, mi emprendimiento siempre me ha dado un margen de utilidad más alto que si hubiera realizado otro tipo de inversión. ¿Piensa usted que estudiar matemática aplicada es una forma de comprender la razón de las decisiones que se toman y ayudar a un mejor entendimiento? Por supuesto, la matemática financiera nos permite comprender de manera más técnica el significado de una decisión, porque no es lo mismo decidir de manera micro a de manera macro. Por ejemplo, si nosotros tenemos $10 y nosotros podemos gastar estos mismos $10, cuando lo acabemos de gastar, nos sentimos lo mismo que si tuviéramos $1.000.000 y gastáramos ese $1.000.000. Entonces, la matemática financiera nos permite comprender por qué se tomó la decisión del momento y cuál fue cuál fue la causa de esto. Porque la matemática financiera nos dan datos y los datos son, digamos, son certeros, los datos no mienten. Perfecto, señor Fernández. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, señorita Carolina.